Señores, esto es uno de los temas más complicados que voy a tratar. Esto es Hablando con Tony. Esto es Coinos, donde somos controversialmente edificantes. ¿Sabe usted que más de un 68% de cristianos apoyaron al presidente Trump para llegar a la presidencia? El mismo pueblo cristiano, incluyendo el pueblo latino, que lo apoyó de forma masiva a llegar al poder, ahora tiene una división interna donde están los que están apoyando las deportaciones masivas que el presidente Trump prometió desde un principio, y aquellos que están diciendo que debemos de proteger a los indocumentados dentro del país. Y ahora nos tenemos que hacer la pregunta en este espacio de Coinos en Hablando con Tony: ¿cuál debería ser la postura bíblica de nosotros en cuanto a las deportaciones y a la inmigración en Estados Unidos? Esto es un tema bien sensible, el cual voy a tratar de hablarlo de la forma más objetiva. La meta de este video no es llegar a una conclusión, no es decirle simplemente esto es lo correcto o esto es lo incorrecto, sino que quiero presentar los datos, quiero presentar ambas posiciones y quiero ver en los comentarios cómo tenemos una discusión educada, una discusión respetuosa acerca de este tema de inmigración que ha causado una división dentro de la iglesia. Bien, entonces debemos comenzar por el principio. ¿Qué es inmigrar o qué es migración? Migración es cuando usted entra a un territorio extranjero y usted es un inmigrante, ¿verdad? Usted no está en su propio país donde usted nació, sino que usted está en el extranjero. Hoy en día, para usted viajar de un país a otro país, por lo general, o necesita tener documentación de su propio país, y el país donde usted viaja no requiere ningún tipo de visado o de permiso, sino que ambos países tienen un acuerdo de que pueden entrar de manera mutua un país o al otro país, ¿verdad? O unilateral, como en el caso de Estados Unidos, que un americano necesita visa para entrar a la República Dominicana, pero un dominicano requiere visa para entrar a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es inmigrar. Eso es, hay inmigrantes que entran de paseo, le llamamos, ¿verdad?, a los turistas. Hay personas que entran a otros países en programa de estudios, que son tipos de visado que entonces le dan mayor o menor flexibilidad dependiendo del tipo de visado, del tipo de permiso que le dan a la persona. Y cada país es autónomo y determina su propia migración o los tipos de visados o cómo las personas pueden llegar a tener estatus legal. Bien, un indocumentado es aquel entonces que entra de forma ilegal o sin permiso voy a hablar ahora de ahora en adelante, voy a hablar en el contexto de Estados Unidos, entra a Estados Unidos sin permiso, ya sea por la frontera o de alguna otra forma, si existe otra forma, y entra de forma ilegal sin permiso del Estado. Entonces comienza a crear una vida aquí adentro, no sabemos cómo, no hubo un proceso, no sabe quién es, comienza a tener que producir dinero no de acuerdo a los sistemas legales del país. Existen muchas de estas personas que son personas honestas, ¿verdad?, que vienen simplemente porque necesitan una mejor vida. Muchas de estas personas salieron huyendo de su país y estaban su vida en peligro. Existe otro tipo de personas que también son indocumentadas, que son personas que obtienen un visado, y estos visados, como hablaba anteriormente, tienen un espacio temporal donde tú tienes estatus. Hay gente que se pasan de su estadía y se quedan aún más allá del permiso que le había dado a Estados Unidos de manera inicial. Estas personas, si la ley no la han cambiado al momento que usted ve este video, por lo general tienen por lo menos una posibilidad de conseguir estatus, porque la ley le da una amnistía una vez consigue ya sea casarse con una persona o que un pariente le pida, etc. Entonces existen estas dos vertientes. Dentro de la iglesia, entonces, tenemos la división de que, por un lado, muchos utilizan el versículo en Levítico que dice que debemos de hablar con el extranjero, debemos de proteger al extranjero, debemos de protegerlo como si fuéramos a nosotros mismos. Y está la otra facción dentro de la misma iglesia que dice que Romanos Pablo explica, el apóstol Pablo, que debemos de obedecer todas las autoridades puestas por Dios. Entonces es un tema bien complicado,
un tema bien difícil, pero que tenemos que hablarlo, porque la misma iglesia que lo pone ahí, entonces ahora está dividida. Y quiero ver sus comentarios aquí debajo aquí debajo en la sección de comentarios. Bien, entonces desde el punto de vista espiritual, Dios no va a mandar a nadie a hacer algo ilegal. De hecho, tenemos casos donde a Jesús vinieron a cobrar los impuestos y él manda a Pedro a pescar, a sacar una dracma para pagar esos impuestos, porque Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla. Entonces, desde el punto de vista espiritual, tenemos que ser claros y tenemos que ser objetivos. Personas que están aquí de forma indocumentadas, que entran de forma ilegal, están haciendo algo ilegal y por lo tanto, desde el punto de vista bíblico, están en pecado. Ahora bien, una de las cosas que tiene la iglesia un poquito loca es del asunto de que no todos los indocumentados deben de caer en la misma categoría, porque hay indocumentados que tienen años aquí, que han vivido una vida honesta, que no han cometido ningún crimen, muchos que tienen familias aquí, que todas sus familias están aquí, y ya tienen toda una vida aquí, y que ni siquiera tienen a dónde volver si son mandados a sus países. Muchos ni siquiera ya tienen familia ya allá. Entonces, por lo general, la gente aboga por esos que no se están metiendo en ningún problema, que están trabajando de forma, ¿verdad?, honesta, en el sentido de que no quieren hacerle daño a nadie, simplemente quieren que lo dejen tranquilo, que puedan trabajar, que puedan vivir bien su vida, aunque sea ganando por debajo de la mesa, pero están haciendo lo mejor que pueden con la situación que tienen, ¿verdad? Otra generalización de lo que he escuchado, de lo que estoy investigando, es que por lo general nadie quiere tener criminales en su ciudad. Así que aún indocumentados dicen que es necesario que se saquen aquellos indocumentados que están cometiendo crímenes, porque si usted está en un país, usted debe de respetar por lo menos las leyes sociales y respetar el derecho ajeno. Bien, entonces tenemos esas vertientes. Por el otro lado, dentro de la misma iglesia tenemos personas que creen lo que recientemente la secretaria de prensa del presidente Trump dijo en una de sus conversaciones con la prensa, y es que todo el que es indocumentado está ilegal y por lo tanto debe de ser deportado. Bien, y dicho sea de paso, muchas de las cosas que latinos, pastores y latinos en general que apoyaron a Trump no se esperaban, es que él iba a hacer operativos tan violentos, tan masivos, tan abiertos en el país entero, y que por encima de eso, lo que muchos líderes religiosos no esperaban era que el mismo presidente iba a anular la protección santuaria que tenían las iglesias, los hospitales, los trabajos, donde entonces los oficiales migratorios no podrían entrar a estos lugares. Eso ya no está. No hay ningún sitio donde usted pueda esconderse o ser protegido de los oficiales migratorios, porque este presidente lo removió todos. Bien, entonces hay algunas otras vertientes también en esto, y es que hay muchos, vamos a ser honestos, que vinieron a Estados Unidos, se quedaron de forma ilegal, que no tenían necesidad de hacerlo. Yo personalmente conozco personas que eran profesionales en un país, que le estaba viendo bien en su país, que tenían negocios propios o que eran empleados, etcétera, que vinieron y se quedaron sin necesidad, que pudieron haber esperado una oportunidad en su país y entrar con estatus, y ahora no pueden irse, o si se van saben que no van a volver a entrar, o tendrán que durar 10 años para ver si le dan un perdón para volver a entrar a Estados Unidos. Hay personas incluso que han ido tan lejos a decirme que se quedaron en el país porque Dios los mandó. Y entonces yo quiero preguntarles si ustedes de verdad creen que Dios va a mandar a alguien a hacer algo ilegal. Yo no tengo la respuesta, yo creo que usted me lo diga en los comentarios. De verdad yo quiero que tengamos una conversación honesta, abierta, porque en un video de 10, 15 minutos no podemos cubrir todos los ángulos de un tema tan sensible y tan difícil como este. Ahora, desde el punto de vista espiritual, Jesús nos llama al arrepentimiento. Jesús perdona nuestros pecados. La sangre de Cristo es infinita y puede cubrir multitud de pecados. Ahora bien, por definición, señores,
la palabra arrepentimiento implica cambio de dirección o dejar de hacer eso que es pecado. Entonces, concluyo con esta pregunta. Si Dios nos llama al arrepentimiento y yo soy una persona indocumentada o soy un líder religioso y tengo a mi cargo personas que están indocumentadas, ¿cuál debería ser mi misión? ¿Cuál es la forma en la cual, siendo documentado, siendo una persona ilegal, que estoy pecando diariamente porque estoy en un estatus ilegal en un país y no tengo cómo resolver el problema en muchos de los casos, cuál debería ser mi acción? ¿Cómo yo debería de resolver ese problema sin que tenga que venir un oficial a hacerlo por mí? Esto es Hablando con Tony. Tenemos los comentarios. Por favor, quiero que los comentarios sean respetuosos, pero tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál debe ser la postura cristiana en cuanto a esto? Porque ya que el pueblo latino y la iglesia cristiana puso al presidente ahí, y ahora tenemos esta división, debemos de aclarar a estos puntos, es decir, esto es lo que dice la Biblia, y esto es como se practica el verdadero arrepentimiento en esto. Y no voy a decir más nada porque de verdad no quiero ser lo más neutral posible para ver sus comentarios aquí en la sección de comentarios. Nos vemos en las próximas. Estoy hablando con Tony. Los quiero mucho y nada.